Hermano, buenas noches. Reciba un cariñoso, cordial y fraternal saludo en la distancia. Tengo el privilegio en esta noche de compartir la palabra del Señor y le voy a pedir que me acompañe en una sencilla oración antes de que comencemos. Amado Señor, te doy infinitas gracias por la vida de cada uno, de los que están viendo en este momento y de los que se están conectando, Señor. Sé bien que algunos están llegando de su tiempo laboral y que tal vez están cansados. Oro, mi Señor, para que tú les des descanso, para que sus pensamientos puedan reposar en esta hora y seas tú el que apacigua sus espíritus, Señor. Permite que estemos concentrados y enfocados únicamente en lo que tú deseas y quieres hablar, mi Rey. Permite, mi Señor, que nuestros oídos espirituales estén atentos a tu dirección y a tu palabra en esta noche. En tu nombre hemos orado, mi Rey. Amén y amén. Querido hermano, recuerdo la historia en la que unos invasores entraron alguna vez a un pueblo determinado. Los líderes, al encontrarse allí en la plaza del pueblo, les informaron que todos los monjes habían huido a las montañas al ver acercarse el ejército enemigo. El comandante entonces sonrió con una sonrisa amplia y fría porque estaba orgulloso de ser una persona con una reputación temible. Pero el líder agregó: todos se fueron excepto uno. Y entonces el comandante se enfureció y corrió rápidamente al monasterio, pateó la puerta y se enfrentó a este monje que lo estaba esperando con total calma y tranquilidad. Y le dijo: ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy aquel que lo puede atravesar con esta espada sin que se mueva ni una sola de mis pestañas. El monje, sin perder la calma, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: ¿usted sabe quién soy yo? Pues yo soy aquel que puede permitir que usted me atraviese con su espada sin ni siquiera mover una pestaña. Yo le pregunto, ¿no desearía usted tener ese tipo de coraje y de fidelidad? Seguramente su respuesta va a ser sí, pero ¿sabe algo? No es tan fácil como parece. Cuando la gente nos rechaza, nos ataca, cuando la gente se burla de nosotros, nuestro corazón se duele. Y es especialmente doloroso cuando el ataque proviene de alguien que usted creía que era su amigo. En el día de hoy vamos a ir a la historia de David para aprender a lidiar con esos momentos difíciles y hacerlo con un corazón que agrade a Dios. Sin ninguna duda, hemos escuchado tantas predicaciones sobre este rico pasaje que tal vez usted piense que no hay nada nuevo que decir sobre él. Así es que yo oro con todo mi corazón para que el Señor pueda revelar a través de este mensaje algo nuevo a su vida. Vamos a tomar la historia en el momento justo después de la victoria de David sobre Goliat. David se hizo buen amigo del hijo de Saúl, Jonatán. Más tarde le voy a hablar sobre esa relación, pero en lo que quiero centrarme en esta noche es en los ataques que llegaron a David y cómo este hombre, conforme al propio corazón de Dios, respondió a esos ataques. Le pido por favor que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 18, los versos 6 al 8. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera. Dice de la siguiente manera: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Saúl hizo que David viniera a trabajar para él a tiempo completo. Sin embargo, no fue una transición suave. Las cosas realmente se pusieron feas durante un desfile después del asesinato de Goliat y la derrota de los filisteos. Saúl llegó a casa como el líder triunfante y el pueblo lo vitoreó. Pero, como decía el texto que le acabo de leer, reservaron sus mayores vítores para David. Y esto no agradó a un rey inseguro. Mire lo que dice en el verso 9, dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En otras versiones dice que le tuvo celos desde ese día.
Saúl estaba tan loco de celos que cuando David vino a tocar su arpa para él, le arrojó su lanza en un primer intento por matarlo. Si la cronología es literal, esto fue pocos días después de que habían regresado de su batalla con los filisteos. En la mente de Saúl, querido hermano, David había pasado de ser un héroe a ser el enemigo público número 1. Mire que los celos pueden convertir a la gente buena en monstruos. Hace unos años fue muy publicitado en Estados Unidos la historia de una madre que mató a una de las porristas de la escuela para que su hija pudiera ascender al equipo. Hay toda una clase de crímenes llamados crímenes pasionales que están relacionados con los celos. Los celos de Saúl le hicieron ver a David como una amenaza más que como un compañero, como un aliado o como un instrumento de Dios. En el verso 12 se nos dice que Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Posiblemente Saúl recordó aquellas palabras que Samuel había hablado unos meses atrás. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 15, en el verso 26. Dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, cuando la gente gritaba vitoreando a David, posiblemente esas palabras debían resonar como un trueno en la mente y en el corazón de Saúl, que ya podía ver cómo la lealtad de la gente estaba volcándose hacia David. Naturalmente, este hombre pudo haber temido por su propia vida. Era común en ese tiempo que los reyes fueran asesinados por aquellos que buscaban el trono. David era tan popular en ese momento que un golpe de estado realmente podría estar entre las posibilidades. Saúl no veía que en ese momento David era tan solo un muchacho. Posiblemente también estaba celoso por la sucesión de su hijo Jonatán, quien naturalmente estaría en la fila para ocupar el trono después de él. Saúl entonces fue encarcelado por sus propios celos. El resentimiento y la paranoia del rey llevaron una serie de enfrentamientos. Si usted mira los versículos restantes de 1 de Samuel, el capítulo 18, y a través del capítulo 19, vemos una lista de esos encuentros riesgosos para David. Si hace una lectura detallada de 1 de Samuel 18, de los versos 17 al 30, se va a dar cuenta de todas las veces que David escapó de las maquinaciones de Saúl. El rey siguió enviando a David a arriesgadas misiones y maniobras militares con la esperanza de que lo mataran en batalla, pero David continuó teniendo éxito por el respaldo del Señor, y esto contribuyó a avivar el fuego del resentimiento. ¿Acaso en todas sus maquinaciones no se acordaba Saúl de que Dios había mostrado su respaldo sobre David desde el mismo día en que venció a Goliat? Dice la palabra, hermano, que Saúl entonces ofreció a su hija mayor a David, Merab, si continuaba luchando contra los filisteos por el rey. Y se nos dice que Saúl pensó: voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. Lo dice ahí en el verso 17. Sin embargo, es impresionantemente contrastante lo que pensaba David, que no se sentía digno del honor. Este hombre decía en el verso 18: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia en Israel para que yo sea yerno del rey? Exclamó David: la familia de mi padre no es nadie. Cuando Saúl descubrió que su hija menor estaba enamorada de David, tal vez correspondido, Saúl se la ofreció a David y sugirió que una dote apropiada sería matar a 100 filisteos, lo circuncidara y le trajera la evidencia. Por supuesto, David ya era odiado por los filisteos, que odiaban la idea de la circuncisión, porque era para honrar al Dios de los israelitas. Saúl pensó que esto avivaría el fuego del odio contra David y lo matarían. David, sin embargo, salió y duplicó la dote, matando a 200 filisteos, y se convirtió entonces en el yerno del rey. En el capítulo 19, hermano, ahí de los versos 1 al 7, nos dice que Saúl le dijo a su hijo y a todos los asistentes que mataran a David. Obviamente el rey conocía la amistad que los unía, pero sin duda quiso también probar el amor y la lealtad de su hijo.
Jonatán entonces advirtió a David de las intenciones de su padre. Usted y yo sabemos que Jonatán también intercedió por David ante el rey. Le recordó el servicio fiel que David le había prestado a él mismo y a la nación. Y argumentó que David era una bendición para Saúl en lugar de un problema. Entonces, con ese argumento, Saúl retiró su golpe por el momento. En el versículo 8 se nos dice que David regresó a la batalla y una vez más tuvo éxito. Al mismo tiempo, Saúl volvió a caer en una depresión. Solo podemos especular. ¿Oyó el rey a todos hablar de David? Tal vez escuchó a las personas vitoreándolo nuevamente, alabándolo de nuevo a su llegada a la ciudad, y esto solo alimentaría la paranoia del rey. Entonces Saúl convocó a David de nuevo para que tocara el arpa para él. Quiero que note que, a pesar de los antecedentes y de todas las maquinaciones de Saúl, David estuvo siempre dispuesto a servir al rey en cualquier cosa que se le ocurriera y vino de nuevo voluntariamente. Mientras David cantaba, los celos de Saúl volvieron a hervir y volvió a arrojar su lanza contra David, tratando de clavarlo a la pared. Por supuesto, David no era ningún tonto y decidió que tal vez ese era el momento para salir de la ciudad. En los versos 11 al 17 del capítulo 19 nos dice que David se fue a casa con su esposa Mical, la hija de Saúl, y le contó que iba a huir por la mañana. Mical, conociendo a su padre, le dijo a David que era mejor que no esperara hasta la mañana, y tenía razón. El rey envió guardias a su casa con instrucciones para matarlo en horas de la mañana. Esa noche David escapó no solo de su casa, sino también de la ciudad. Cuando los soldados vinieron a buscar a David por la mañana, Mical le ganó a David algo de tiempo, haciendo que la cama pareciera como si él todavía estuviera allí, diciéndole a los hombres que estaba enfermo. Cuando el rey descubrió lo que sucedió, Mical dijo que se vio obligada a ayudar a David. En los versos 18 al 24, David fue entonces a Samuel en busca de consejo. Cuando Saúl se enteró de que David estaba con Samuel, envió de inmediato a hombres a buscarlo. Envió 3 equipos de soldados y cada vez sucedió lo mismo. Llegaron al lugar donde estaban los profetas y vieron a Samuel, pero fueron llevados por el Espíritu a profetizar, es lo que dice la palabra. Esto no significa que predijeron el futuro. Lo más probable es que signifique que se vieron atrapados en algún tipo de participación espiritual. Finalmente, el mismo Saúl vino a buscar a David y él también fue llevado a profetizar. El Espíritu Santo protegió a David. Mire que 2 veces David esquivó la lanza de Saúl. Fue salvado una vez por Jonatán, fue salvado otra vez por Mical y una vez más por el Espíritu Santo de Dios. Quiero ir en esta noche, hermano, a la aplicación de esta historia. Este pasaje revela un marcado contraste entre Saúl, que fue consumido por los celos, y David, que continuó sirviendo al rey y honrando a Dios. El pasaje sirve como una advertencia contra los celos, pero también veo algunas cosas que David nos enseña acerca de cómo manejar a los antagonistas en nuestra propia vida. En primer lugar, aprendemos que podemos elegir cómo responderemos a las amenazas de los demás. Saúl eligió volverse violento y vengativo, y David eligió confiar en el Señor. Usted y yo tenemos siempre la misma opción delante de nuestros ojos. Piense en las diferentes maneras en que podemos responder a los ataques de otros. Tal vez usted puede desmoronarse, puede rendirse y dejar que sus emociones se apoderen de su vida. Tal vez usted puede luchar y volverse combativo. En otras palabras, usted puede llegar a ser como los que lo atacan. Usted puede también responder a la calumnia con calumnias, comportamiento agresivo con otro comportamiento agresivo. David podría haber mandado una piedra muy cerca de la oreja del rey. Recuerde que era experto con la honda y podría haberlo hecho para recordarle lo que le había pasado a Goliat. Sin embargo, no lo hizo. Usted puede comprometer sus principios y simplemente tratar de llevarse bien. A veces, en medio de una situación laboral, hermano, a los trabajadores se les dice que trabajen menos diligentemente porque están haciendo que otros se vean mal en comparación con ellos. Los flojos argumentarán que trabajar más despacio
reduce las expectativas de los jefes y todos se beneficiarán al recibir más pago por hacer menos. Tú puedes elegir seguir haciendo lo correcto sin importar lo que otros digan. Este es el tipo de persona que continúa trabajando duro por respeto a su empleador, con la comprensión de que están sirviendo al Señor y no al hombre. Esto es exactamente lo que hizo David. Él continuó sirviendo fielmente al rey. Él continuó haciendo lo correcto, a pesar de que el corazón del rey hacia él quedó muchas veces en evidencia. Suena tan simple esto, ¿verdad? Sin embargo, sabemos por experiencia que no es tan fácil. No podemos hacer esto con nuestra propia fuerza. Usted y yo necesitamos la ayuda de Dios. Esto me lleva a nuestro segundo punto. David se volvió hacia el Señor. Al leer los salmos, ves a David venir a menudo al Señor en tiempos de oposición. Veamos uno de esos salmos. Acompáñeme al Salmo 7, que nos da una pista de cómo David fue capaz de responder a los antagonistas de una manera correcta. David comenzó el Salmo 7 con estas palabras de fe: Oh Señor Dios mío, me refugio en ti. Es como cuando éramos niños y teníamos un mal día en el colegio y lo que necesitábamos más que cualquier cosa era sentarnos en el regazo de nuestra mamá y sacar las fuerzas de su amor. Mire que David confesó su miedo, informó que su vida estaba en peligro, admitió también su propia impotencia para controlar la situación. David se dirigió al Señor en busca de ayuda. En lugar de intrigar o desesperarse, él puso su caso delante del Señor. Mire que en tiempos de ataque tendemos a pasar todo el tiempo hablando con amigos como si estuviéramos reuniendo aliados para la guerra. Nos dirigimos a los consejeros en busca de explicaciones y le digo que los amigos y consejeros son valiosos, pero nuestra primera parada siempre debe estar delante del trono del Señor. Él nos ama y entiende exactamente lo que está pasando. Recuerde que Él ha prometido protegernos y es capaz de hacer más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Nuestro primer paso al enfrentar la oposición debe ser siempre volvernos al Señor. Debemos expresar allí nuestro temor, nuestra preocupación, nuestra ansiedad y nuestros sentimientos de impotencia y pedir ayuda al Señor. En toda esta situación, quiero que note que David mantuvo sus manos limpias y su corazón puro. Mire lo que David escribe en el Salmo 7, los versos 3 al 5. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persigue el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Quiero que note, hermano, que David examinó su propio corazón. Miró para ver si había mérito en lo que se estaba diciendo de él. A ninguno de nosotros nos gustan las críticas, más bien nos pican. Instintivamente, cada vez que nos critican, queremos defendernos. Sin embargo, muchas veces la crítica también puede ser constructiva. La crítica de los demás muchas veces puede ayudarnos a crecer en fe y en verdad. En consecuencia, cuando se pronuncian palabras duras, la primera pregunta que realmente nos debemos hacer es esta: ¿hay verdad en lo que están diciendo de mí? Nuestra principal preocupación debe ser que estamos haciendo lo correcto. Lo decimos a menudo: el primer lugar para mirar en un momento de conflicto es en un espejo. Quiero que tenga muy en cuenta esto porque, de acuerdo al texto que le acabo de leer, David estaba examinando su propio corazón. Miró para ver si había mérito en lo que se estaba diciendo de él. Realmente, hermano, a ninguno de nosotros nos gustan las críticas, más bien nos pican. Instintivamente, cuando alguien nos critica, queremos defendernos. Sin embargo, muchas veces la crítica puede ser también constructiva y nos puede ayudar a crecer en fe y en verdad. David comprendió que no podemos cambiar a las personas, solo Dios puede transformar el corazón. Es nuestro trabajo
asegurarnos de que nuestras manos estén limpias y nuestros corazones sean puros. Finalmente, observe que David descansó en la sabiduría y la justicia de Dios. Escuche estas palabras en el Salmo 7, el verso 10. Dice de la siguiente manera: mi escudo es Dios Altísimo, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, un Dios que expresa su ira todos los días. David se recordó a sí mismo que Dios tenía el control. Él no entendía por qué Saúl intentaba matarlo. No entendía cómo esto iba a llevarlo a él a convertirse en el próximo rey, como Samuel se lo había dicho. Sin embargo, David confiaba en el carácter, la sabiduría y el juicio de Dios más de lo que confiaba en su propio entendimiento. Cuando usted lee los salmos de David, se va a dar cuenta que él siempre se recuerda a sí mismo la grandeza de su Dios. David sabía que Dios usa las circunstancias de la vida para lograr sus propósitos. Él creció escuchando la historia de José, que enfrentó la hostilidad de sus hermanos, y Dios usó esas circunstancias para convertirlo en el segundo hombre más poderoso de Egipto, que salvó a los israelitas de la hambruna. Usted recuerda aquellas palabras de José en Génesis 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando era niño, a David se le había enseñado acerca de Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Él sabía que Dios a menudo usaba dificultades para lograr su propósito en la vida de su pueblo. Permítame decirlo de nuevo. David confió en el carácter de Dios más de lo que confiaba en su propio entendimiento. Este es el desafío de la fe. Debemos venir a Dios y explicar la situación por la que estamos pasando. Simplemente, hermano, debemos ser honestos acerca de nuestros sentimientos, nuestros temores y frustraciones. Debemos examinar nuestras vidas para ver si hay algo que debemos corregir. Pero cuando todo está dicho y hecho, tenemos que recordarnos que Dios no se sorprende por nada de lo que sucede. El juez de toda la tierra hará lo correcto. El Señor va a utilizar la prueba en nuestra vida para enriquecernos y promover su reino, y nuestro trabajo, hermano, es confiar en Él. Dios continúa tratando de ayudarnos a entender que nos ama y siempre, en todo tiempo, quiere protegernos y guiarnos. Su intención es enriquecer nuestra vida en lugar de destruirla. Cierro con lo siguiente, hermano. Jesús confió en el Padre hasta la cruz. Sin duda alguna, la burla de su propio pueblo, el pueblo al que había servido y amaba con todo su corazón, le rompió el corazón, pero confió en la sabiduría de su Padre. Seguro que las espinas eran insoportables, pero su confianza era firme. La respiración en medio de semejante suplicio era difícil, pero el Señor Jesús sabía que el Padre tenía un plan. La oscuridad era más opresiva de lo que las mentes humanas pueden comprender. Sin embargo, se mantuvo en el carácter de Dios. En la superficie, lo que le sucedió al Señor Jesús fue el crimen más horrible que se haya cometido en toda la humanidad. Sin embargo, en el plan de Dios, fue en realidad el acontecimiento más bendito de la historia. A través de esa horrible circunstancia, el Padre hizo posible que millones de personas tuvieran una vida nueva y eterna. Permíteme orar en esta noche por su vida, querido hermano. Amado Señor, tú conoces las circunstancias particulares que cada uno de mis hermanos está viviendo. Conoces que tal vez en su lugar de trabajo, tal vez en su propia familia hay hostilidad, Señor. Oro, Padre, para que tú les permitas tratar con ella de la manera correcta. Que todos nosotros tengamos un corazón similar al que tuvo David en medio de los ataques injustificados de un rey que siempre le tuvo celos. Permite, Señor, que en todas las cosas seamos testimonio de tu persona, testimonio del evangelio que predicamos y de la palabra de vida de la que somos portadores. Te amamos y te bendecimos a ti, mi Rey, y en tu nombre hemos orado. Hermano, le bendigo y deseo que tenga una muy feliz y bendecida noche.
Chao, chao.